La riqueza no surge por casualidad, no es un favor caprichoso del destino, ni un lujo exclusivo para unos pocos. Es, más bien, el resultado natural de un estado elevado de conciencia, una prolongación del equilibrio universal que obedece leyes tan constantes como la luz o la gravedad. Desde las antiguas tradiciones esotéricas se ha enseñado que todo lo exterior refleja lo interior, una verdad que grandes sabios como Man Pi resumieron con claridad. La mente diseña la existencia. Todo lo que vivimos ha sido antes concebido en el pensamiento. Esta idea no es moderna ni pertenece a la autoayuda contemporánea. Es una ley eterna que ha sido compartida en distintos lenguajes a lo largo de los siglos. Sin embargo, existe una ilusión peligrosa en torno a este conocimiento. Muchos lo toman como una simple noción teórica, una creencia abstracta sin poder real, imaginando que basta con desear y visualizar para atraer abundancia, como si el pensamiento sin acción pudiera alterar el mundo material. Esta visión incompleta ha frustrado a innumerables buscadores, quienes adoptaron una actitud positiva sin entender la auténtica energía que activa la manifestación. No se trata de repetir frases vacías ni de querer con intensidad, sino de lograr un alineamiento profundo entre pensamiento, energía y acción consciente. Doctrinas como la teosofía, el gnosticismo y diversas enseñanzas metafísicas han sido claras en un principio esencial. Crear es despertar la capacidad de actuar en sintonía con las leyes del espíritu. Por eso, los antiguos textos herméticos nos recuerdan que aquel que comprende el todo se convierte en el todo, porque no hay una barrera real entre nosotros y lo que vivimos. Éxito o fracaso, abundancia o carencia, son reflejos de nuestro nivel de conciencia, no accidentes del azar. Este libro no pretende prometer milagros ni repetir supersticiones. Tampoco se presentará la espiritualidad como una espera pasiva en busca de señales mágicas. Aquí exploraremos la conexión viva entre la mente y lo físico, entre la conciencia y la materia, entre la energía y la verdadera prosperidad, no desde un dogma, sino como una ciencia interna que ha sido descubierta por los más sabios de todas las épocas. Las siguientes páginas no serán un manual de frases motivadoras, sino una guía profunda hacia los mecanismos que moldean nuestra realidad. Entenderás por qué muchas personas atrapadas en la escasez repiten ciertos ciclos y cómo quienes logran éxito lo hacen al identificar consciente o intuitivamente patrones claves que los diferencian. Descubriremos cómo el gnosticismo ya advertía que la ignorancia es la raíz de la pobreza y que solo el conocimiento transformador puede liberarnos de las cadenas impuestas por el entorno. Verás que la abundancia no es solo dinero, sino una vibración interior que se manifiesta en cada área de la existencia. En el fondo, este libro no es sobre finanzas, sino sobre el despertar del poder interno. Quien lea con apertura, descubrirá que la verdadera riqueza no se acumula, se encarna. La prosperidad es el reflejo de una conciencia que se expande. Entonces, la pregunta no es si puedes atraer riqueza, sino si estás dispuesto a elevar tu ser hasta el punto de poder sostenerla. El universo ya ha dicho que sí. ¿Estás tú listo para corresponderle? La doctrina oculta del dinero. Escrito y compartido por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% de quienes ven nuestros videos no están suscritos. Si deseas apoyar este proyecto, presiona el botón de suscribirse y dale me gusta. Gracias por ayudarnos a seguir creando contenido poderoso para ti. ¿Estás preparado para transformar tu realidad? Y vamos con todo. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos voy a compartir una serie de contenidos que pueden transformar tu manera de ver la abundancia y la realidad. Capítulo 1. La conciencia de la abundancia. Existe una distinción profunda entre ir detrás de la riqueza y permitir que ésta emerja naturalmente desde el interior. Desde los albores de la humanidad, el deseo de prosperar ha estado presente, pero pocos han comprendido que la abundancia no se persigue con ansiedad. Se manifiesta cuando la conciencia está en armonía. La mente no solo traduce lo que percibimos, es el núcleo creativo desde el cual nuestra experiencia cobra forma. En las enseñanzas gnósticas
se afirma que el mayor velo que enfrenta el ser humano es su propia ignorancia. En el Evangelio de Tomás, Jesús señala: quien busca debe continuar buscando hasta encontrar. Al encontrar, se turbará, y al turbarse, se asombrará y dominará el todo. Lejos de ser un enigma, esta enseñanza revela un principio clave. El verdadero poder de transformación proviene del conocimiento. No basta con desear algo distinto afuera. Es indispensable que algo se rompa por dentro. Una ruptura de las limitaciones mentales que permita ver más allá de la ilusión. Tanto las filosofías orientales como la teosofía y la metafísica han transmitido esta misma verdad con distintas palabras. La abundancia no es el resultado de un cúmulo de casualidades afortunadas, sino la expresión de un estado interno. No importa la cantidad de dinero acumulado, sino el vínculo íntimo con la energía de la prosperidad. Hay personas que poseen grandes fortunas y viven con miedo, sintiéndose indignas o aterradas por perderlo todo, y también hay quienes, sin tener grandes posesiones, irradian tanta seguridad y paz que atraen naturalmente todo lo que necesitan. Rudolf Steiner decía que cada pensamiento es como una semilla que brota en planos sutiles antes de convertirse en materia visible, y esta afirmación no es simbólica, es exacta. Nada de lo que existe en la vida de alguien es fruto del azar, todo ha sido sembrado antes en el terreno invisible de la conciencia, ya sea de manera voluntaria o inconsciente. Lo que separa a quienes prosperan de quienes permanecen en carencia es el nivel de conciencia con el que viven. Uno de los errores más extendidos es pensar que la abundancia depende solo del esfuerzo exterior. La acción, claro, es importante, pero su poder real surge cuando fluye en equilibrio con la energía interior. Una mente enfocada en la escasez puede ignorar las mejores oportunidades, mientras que una mente sintonizada con la abundancia ve posibilidades donde otros solo ven barreras. No es que exista un destino privilegiado, es que la mirada cambia, y con ella cambian las decisiones. Elena Blavatsky, en sus enseñanzas más profundas, sostenía que la mente no solo configura la realidad, sino que también determina lo que creemos posible. En otras palabras, los límites no están en el mundo, sino en la forma en que cada uno lo interpreta. Esto explica por qué ante una misma situación, dos personas reaccionan de maneras opuestas. Lo que para una representa el final, para otra puede ser el renacimiento. La diferencia no reside en los hechos, sino en la conciencia desde donde se enfrentan. Según la Cábala, se dice que Dios llena todo el espacio disponible. Desde una mirada metafísica, esto significa que la abundancia siempre está presente, pero solo se revela hasta donde la conciencia la permita. ¿Alguna vez sentiste que tu mundo cambió cuando cambiaste por dentro? Comparte tu experiencia abajo. Tu historia puede inspirar a otros. La mente es el espacio donde todo comienza. No hablamos de dogmas ni de religiones, sino de una ley energética que rige la existencia. El miedo, la duda y la creencia en la escasez son muros invisibles que bloquean el flujo natural de la prosperidad, no porque haya una entidad externa que juzgue o recompense, sino porque la realidad refleja con precisión milimétrica lo que ocurre dentro de cada uno. Florence Scovel Shinn ya lo explicaba con claridad. El universo actúa como un espejo matemático que responde a la frecuencia de cada ser humano. La riqueza no es suerte, ni milagro, ni casualidad. Es el resultado inevitable de una mente que se ha alineado con la conciencia de abundancia. Cuando se transforma la forma de pensar, la realidad externa se acomoda en consecuencia. No es brujería, es una reestructuración de percepción. Quien se siente próspero se comporta como alguien que ya recibió, y esa seguridad interior provoca cambios reales en su entorno. Tanto el gnosticismo como la teosofía coinciden en que el primer paso para manifestar es derribar los cimientos mentales que sostienen la escasez. Desde pequeños, la mayoría ha sido condicionada con ideas erróneas sobre el dinero, la abundancia y el éxito. Estas creencias se enraizan en el inconsciente y actúan como filtros invisibles que limitan la experiencia. Mientras se siga pensando que la riqueza es inaccesible o reservada solo para unos pocos, el mundo confirmará exactamente eso. La transformación real empieza cuando comprendemos que el universo no es un juez ni un benefactor, es simplemente un reflejo. No hace falta luchar,
Por la prosperidad, lo que se necesita es disolver las barreras internas que impiden reconocerla. Es aquí donde entra la conciencia de la abundancia, que no es una fantasía ni un pensamiento positivo vacío, sino una transformación profunda en la manera de vivir. Una antigua parábola sufí ilustra este principio. Un hombre, cansado de su pobreza, decidió abandonar su tierra para buscar fortuna. Después de muchos años, halló un tesoro oculto bajo una montaña y pensó haber alcanzado al fin la riqueza que tanto anhelaba. Sin embargo, al regresar a su pueblo, descubrió que justo debajo del lugar donde dormía cada noche había una veta de diamantes que jamás percibió. Lo que buscaba siempre estuvo a su alcance, pero su mente no podía verlo porque estaba programada para enfocarse en la carencia. Esta historia deja una enseñanza poderosa. La riqueza no siempre está en otro sitio, ni en otro momento, ni en manos de otros. Está aquí mismo, en este instante, esperando a ser reconocida. Pero solo quien ha despertado su percepción es capaz de verla. Para activar la conciencia de la abundancia, hay que empezar con una pregunta honesta. ¿Qué historias internas hemos repetido durante años sobre la riqueza? Si este mensaje te ayudó a ver la abundancia con otros ojos, regálanos un like y apóyanos para seguir compartiendo más. Cada pensamiento negativo que aparezca es la huella de una creencia que ha estado dando forma a nuestra experiencia. No se trata de negar lo vivido, sino de aceptar que la mente es flexible, moldeable y que lo que creemos hoy define el mañana. El camino hacia una vida próspera no empieza con acciones externas, sino con una apertura interna. Quien lo comprende deja de perseguir la abundancia como si estuviera lejos y empieza a descubrir que siempre ha estado allí, esperando ser permitida, porque la verdadera riqueza no se alcanza, se revela. Capítulo 2. La mente y el orden universal. Aunque en apariencia el universo pueda parecer un caos sin sentido, en 1900 realidad está sostenido por un principio de orden profundo, una arquitectura invisible que regula cada aspecto de la existencia, desde la danza de las galaxias hasta el ritmo silencioso del corazón humano. A lo largo del tiempo, sabios, filósofos y científicos han intentado desentrañar esta estructura cósmica, y aunque sus enfoques difieran, todos han coincidido en algo esencial. La realidad sigue patrones, y la mente humana forma parte de ese mismo entramado. Corrientes como la teosofía, la metafísica y el gnosticismo han sostenido por siglos que la conciencia no está separada del universo, sino que lo refleja fielmente. En el Corpus Hermeticum encontramos una enseñanza clave. Así como el hombre se transforma, también lo hace todo a su alrededor. Esta frase revela una verdad profunda. Lo que vivimos fuera no es ajeno a nuestra mente, sino que está directamente moldeado por ella. Carl Jung habló de ese tejido colectivo que une a toda la humanidad, el inconsciente colectivo, una red de símbolos compartidos que trasciende culturas y épocas. Para Jung, el mundo externo no era solo un escenario de objetos, sino una proyección viva del mundo interior. Por eso, dos personas pueden enfrentar la misma situación y tener percepciones completamente distintas, porque no reaccionan al hecho en sí, sino a cómo su mente lo interpreta. La Cábala también aporta una visión similar. En el Zohar se dice que todo lo visible nace de lo invisible, una idea que encuentra eco en los principios de Minunesin, la física cuántica moderna, donde se ha comprobado que la materia es, en su raíz, energía ordenada por fuerzas aún incomprendidas. Los cabalistas ven la realidad como un gran telar, y cada pensamiento humano como un hilo que contribuye a su forma. Esta perspectiva es crucial para entender el vínculo entre mente y abundancia. Si el mundo que habitamos no es fijo ni inamovible, sino un campo flexible que responde a la conciencia, entonces la prosperidad no se conquista solo con esfuerzo físico, sino con un ajuste profundo en la forma de pensar y sentir. Es aquí donde la metafísica deja de ser una teoría y se convierte en práctica. Cuando alguien comprende que su entorno refleja sus emociones, creencias y expectativas, adquiere una herramienta poderosa para transformar su realidad desde adentro. Helena Blavatsky lo expresó con claridad. La mente es el taller del alquimista, donde lo invisible toma forma y se vuelve tangible. Hoy, esta idea se relaciona con lo que llamamos
Manifestación. Sé consciente. El arte de llevar un deseo del plano mental al plano físico. Pero este proceso no funciona con simples deseos o visualizaciones vacías. Requiere una intención clara, sostenida por coherencia interna y alineación con las leyes universales. Una de esas leyes, presente en múltiples tradiciones espirituales, es la ley de correspondencia, resumida en la tabla esmeralda con la famosa fórmula: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Este principio enseña que la realidad externa solo cambia cuando la interna lo hace primero. Afuera, todo tiene un reflejo. Este principio no es simbólico ni místico, es literal. El orden que sostiene al universo se manifiesta en todos los niveles de existencia. Así como un árbol crece guiado por el diseño contenido en su semilla, la vida de una persona se expande según los moldes invisibles de su conciencia. Por eso, hay quienes parecen atraer oportunidades sin esfuerzo, mientras otros enfrentan obstáculos sin cesar. No se trata de azar, ni de destino, ni del favor de alguna fuerza caprichosa. Es simplemente una cuestión de vibración. Mal Peol lo explicaba así: el universo no premia ni castiga, solo responde. Cada vivencia es el eco natural de un estado mental anterior. Cuando alguien vive con la convicción profunda de que la abundancia es parte esencial de su identidad, el entorno comienza a ajustarse a esa certeza. No es fantasía ni pensamiento mágico, es sintonía con la arquitectura energética del cosmos. Si la mente organiza la realidad como un canal conductor, entonces aquello que se piensa con fuerza se convierte inevitablemente en la experiencia vivida. Hay muchas historias reales de personas que, tras años de escasez, transformaron radicalmente sus vidas. No fue por casualidad, sino por un despertar interior. Muchos describen un instante revelador, un quiebre en la percepción donde comprenden que la pobreza no era un castigo ni una condena eterna, sino una elección inconsciente que podía revertirse. Y, al cambiar su forma de ver el mundo, todo alrededor comenzó a ordenarse de manera distinta. Un caso inspirador es el de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, autor de El hombre en busca de sentido. En medio de los horrores de los campos de concentración, Frankl notó que quienes mantenían una visión con propósito tenían mayor fortaleza para resistir, incluso bajo las peores condiciones. Él mismo comprobó que sostener internamente una imagen de libertad y sentido era suficiente para preservar su integridad emocional, aunque el mundo externo fuera brutal. Aunque su historia no trate de riqueza en términos materiales, su mensaje es profundamente revelador. La mente determina la experiencia. Y si esto es válido en contextos extremos, ¿cuánto más lo será en la vida cotidiana? La gran pregunta es: ¿qué imagen del mundo sostiene cada uno dentro de sí? La metafísica no busca imponer ideas ni convencer con dogmas. Su misión es simple: mostrar que el orden del universo no se encuentra afuera del ser humano, sino que lo recorre, lo forma y lo transforma desde adentro. Cuando esta verdad se interioriza, la lucha contra la escasez se disuelve, porque se reconoce que la abundancia no es algo que se obtiene allá afuera, sino una consecuencia del estado mental que se mantiene. Las antiguas escuelas de sabiduría enseñaban a observar el entorno con ojos despiertos, a leer los ciclos de la naturaleza y a entender que la mente actúa como puente entre lo invisible y lo visible. Hoy, esa sabiduría sigue vigente. El universo se mueve con una precisión perfecta y nuestra mente está integrada en ese diseño. Si todo lo que existe responde a un patrón, entonces abundancia no es una excepción, es parte esencial de ese gran orden cósmico. Solo quien aprende a pensar en armonía con las leyes de la existencia podrá manifestarla en su vida. La clave no está en forzar nada, sino en alinearse con el flujo natural del universo. Cuando se comprende esto, la vida deja de ser una serie de eventos azarosos y se convierte en un reflejo consciente de la propia evolución interior. Nada está separado de la mente, porque la mente es el principio organizador de la realidad. La única pregunta que queda por responder es desde qué nivel de conciencia se está creando en este momento. Capítulo 3. El pensamiento como energía creadora. Cada pensamiento que nace en nuestra mente actúa como una semilla, cargada de la capacidad de convertirse en realidad tangible.
Aunque a primera vista, esta afirmación pueda parecer una exageración, ha sido sostenida por sabios, místicos y filósofos desde tiempos remotos. Desde los antiguos hermetistas hasta los maestros contemporáneos de la metafísica, todos coinciden en una idea central. El pensamiento no es solo una respuesta al entorno, es la fuerza que lo estructura. Platón ya hablaba de un plano donde existen las formas puras, un reino invisible donde todo es concebido antes de materializarse. Según él, lo que vemos no es la verdadera realidad, sino apenas el reflejo de una existencia más profunda. La tradición hermética retoma esta visión y enseña que todo es mental. La materia no sería más que una expresión condensada del pensamiento. Esta afirmación no pretende ser poética, sino explicar una ley que rige la creación. William Walker Atkinson lo expresó con claridad. La mente actúa como un imán que atrae lo que vibra en sintonía con sus pensamientos. Si alguien vive envuelto en ideas de carencia, escasez o dificultad, su vida inevitablemente comenzará a reflejar esas ideas, no por magia, sino porque el pensamiento influye en las decisiones, en la actitud y en la forma en que uno se relaciona con los demás. En cambio, quien cultiva dentro de sí la convicción profunda de que la abundancia es posible, incluso en medio de la adversidad, comienza a modificar poco a poco el campo que lo rodea. Esos pequeños cambios se traducen con el tiempo en nuevas posibilidades, relaciones y experiencias que validan su nueva percepción. Los textos gnósticos describen el mundo como una proyección construida por mentes atrapadas en sus propias creencias limitadas. El Evangelio de Felipe contiene una enseñanza reveladora. Lo que está dentro de ti puede salvarte, si logras sacarlo afuera. Esto significa que el pensamiento, cuando se expresa con dirección, intención y claridad, se convierte en una herramienta real de transformación. Una idea vaga que permanece dentro de la mente no genera cambio, pero un pensamiento, sostenido con fuerza, se transforma en acción y, finalmente, en materia. Eliphas Leví afirmaba que la voluntad es la energía secreta que sostiene y mueve al universo. No basta con tener un deseo pasajero o una esperanza débil. Es necesario mantener el pensamiento con tanta intensidad y enfoque que se convierta en un campo vibratorio capaz de influir en lo que sucede alrededor. Esta es precisamente la razón por la que muchas personas no logran manifestar lo que anhelan, porque lo piensan con temor, con dudas o con una sensación de indignidad. La mente no responde a las palabras vacías, sino a la carga emocional y energética que acompaña cada pensamiento. La mente, cuando se vuelve consciente de su poder, deja de ser una espectadora pasiva del mundo y se convierte en la autora de su propia historia. La sustancia primordial de toda creación no es una fantasía esotérica, sino una observación directa y profunda sobre cómo funciona la existencia. A lo largo de la historia humana, cada avance, cada maravilla, cada estructura visible comenzó siendo invisible, nació en la mente de alguien. Las ciudades, las obras de arte, los descubrimientos y los libros no surgieron de la nada. Fueron primero una imagen mental, una emoción, una visión. Antes de levantar un edificio, alguien imaginó cómo se sostendría. Antes de escribir una historia, alguien la vivió en su imaginación. Por eso decimos que el pensamiento es la chispa inicial de todo lo que existe. Es común pensar que la vida está determinada por las circunstancias externas, pero lo que realmente define cómo vivimos no es lo que sucede fuera, sino cómo lo interpretamos por dentro. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación, y una sentirse derrotada, mientras la otra encuentra en ella un nuevo comienzo. La diferencia no está en el hecho, sino en el filtro mental que se aplica. La mente no solo traduce lo que ocurre, también le da forma y lo transforma. A pesar de esto, muchos creen que la vida es puro azar, que las oportunidades aparecen y desaparecen sin sentido. Pero los sabios de todas las tradiciones han enseñado lo contrario, que el universo responde con exactitud a la energía que cada persona emite desde su interior. El poeta sufí Rumi lo expresó así: lo que tú buscas te está buscando a ti. Esta frase revela un principio profundo. No se trata solo de ir detrás de la abundancia,
sino de convertirse en una vibración compatible con ella, de encarnar su frecuencia emocional y mental. Una antigua parábola budista narra que un monje, antes de meditar, colocó una piedra sobre un cuenco con agua. Al regresar, la piedra seguía inmóvil. Un discípulo le preguntó por qué lo había hecho, y el maestro respondió: porque la piedra no sabe que puede hundirse. El discípulo no comprendió hasta mucho después, cuando entendió que nuestras creencias funcionan igual que esa piedra. Si no se activa una nueva intención, permanecen inertes, inmóviles. Una mente que no es dirigida conscientemente queda atrapada en los patrones del pasado, repitiendo viejas experiencias sin cuestionarlas. Este es el mayor obstáculo para quienes quieren transformar su vida. Creen que sus pensamientos no tienen fuerza, cuando en verdad son su único poder real. La mente es como un campo fértil. En él germina todo lo que se ha plantado. Si solo se han sembrado ideas de limitación, crecerá escasez. Pero si se cultivan pensamientos de posibilidad, expansión y abundancia, la cosecha será inevitable. No se trata de creer sin pruebas, sino de reconocer que la vida refleja exactamente el nivel de conciencia de quien la vive. Entonces, surge una pregunta vital: ¿cómo entrenar la mente para que se convierta en un canal de creación consciente? La respuesta no está en repetir frases sin sentirlas, ni en sonreír falsamente. Se trata de desarrollar un estado mental sólido, en el que la abundancia no sea una fantasía lejana, sino una verdad innegociable, no desde el deseo ansioso, sino desde la certeza tranquila de que la vida está diseñada para nutrir, para expandir, para sostener. Los alquimistas antiguos hablaban de convertir el plomo en oro, pero esa enseñanza no era literal, era una metáfora. El verdadero oro es la conciencia que ha sido purificada, que ha convertido el miedo en comprensión. Lo mismo ocurre con la prosperidad. No se trata de acumular, sino de elevar la mente al punto en que el bienestar se vuelva inevitable. Comprender que la abundancia es una frecuencia implica reconocer que solo se accede a ella cuando la mente abandona los patrones mentales de escasez. En la tradición teosófica se enseña que el pensamiento funciona como un puente entre lo que se ve y lo que aún permanece invisible. Cada pensamiento sostenido con intención clara provoca una resonancia en la realidad. Algunos lo llaman karma, otros lo entienden como la consecuencia directa de nuestras decisiones cotidianas. Lo cierto es que todo lo que ocurre en la vida ha sido gestado antes en el espacio interno de la mente. A lo largo de la historia, se ha demostrado que quienes logran comprender el poder creativo del pensamiento son capaces de reescribir su destino. Nikola Tesla ya lo decía con claridad: el secreto del universo se encuentra en la frecuencia y la vibración, una afirmación que respalda la idea de que todo lo que existe está regido por patrones energéticos, y la mente humana no escapa a esa ley. Cuando aprendemos a enfocar el pensamiento con precisión, la vida deja de sentirse como una cadena de eventos fortuitos y se convierte en una expresión concreta de nuestras intenciones más profundas. Para quien lo comprende, el misterio desaparece. La mente, al ser utilizada con sabiduría, se transforma en la herramienta más poderosa de creación consciente. Entonces, solo queda una pregunta esencial: ¿en qué estás pensando ahora mismo? Capítulo 4. Creer para ver. El poder de la mente activa. La mente humana no solo observa el mundo, también lo configura. Aquello que una persona sostiene con verdadera convicción termina moldeando su experiencia. Esta es una de las piedras angulares no solo de la metafísica, sino también del conocimiento gnóstico, la teosofía y muchas enseñanzas espirituales de Oriente y Occidente. No hablamos aquí de un optimismo ingenuo ni de fantasías vacías, sino de una verdad que ha sido registrada a lo largo de los siglos. Desde las Sagradas Escrituras hasta los textos herméticos, se ha hablado de la fe como una fuerza capaz de convertir lo invisible en algo tangible. En Hebreos 11:1 se afirma: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una creencia sin base, sino la capacidad de mantener una visión clara más allá de lo que los ojos pueden captar. Es actuar como si lo deseado ya existiera, como si lo anhelado ya fuera parte de la realidad. En otras palabras, la fe no es esperar a ver para creer, sino creer tan intensamente
que la realidad se moldea en respuesta a esa certeza. En la tradición sufí existe el concepto de tawakkul, que representa una confianza absoluta en el orden divino del universo. No se trata de rendirse sin hacer nada, sino de caminar con la plena seguridad de que todo tiene un propósito que trasciende lo inmediato. Rumi lo expresó de forma poética y certera. Cuando inicies tu viaje, el camino aparecerá bajo tus pies. Esta frase encierra una sabiduría profunda. La realidad responde a la firmeza con la que una persona avanza. Si uno se mueve con duda, la vida mostrará obstáculos que reflejan esa inseguridad. Pero si se camina con certeza, las puertas se abrirán como si siempre hubieran estado ahí. La incertidumbre paraliza, pero la confianza abre caminos. Cuando alguien avanza con fe auténtica, lo que parecía imposible comienza a reconfigurarse ante sus ojos, no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque cambia la forma en que se percibe, y con ella se revelan nuevas posibilidades. Napoleon Hill dedicó años a investigar a los individuos más exitosos de su época y descubrió un rasgo común en todos ellos, una creencia absoluta en su propio éxito, incluso cuando no existía ninguna prueba externa de que lo lograrían. En su obra Piense y hágase rico, lo resumió en una frase inolvidable: todo lo que la mente puede imaginar y creer, puede lograrlo. No se refería a repetir frases vacías, sino a cultivar una certeza tan profunda que lo deseado se sienta como algo ya real, simplemente esperando manifestarse. Los textos gnósticos también sostienen que el mundo físico no es una estructura objetiva que se impone sobre nosotros, sino una creación activa de la mente humana. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: cuando hagáis de los dos uno, cuando lo interior sea como lo exterior y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino. Esta enseñanza encierra una clave poderosa. El cambio verdadero no proviene del mundo externo, sino de la unificación interior, de la coherencia entre lo que se desea y lo que se siente como real. Elena Blavatsky, en La doctrina secreta, explicaba que la verdadera fe no es ciega cuando nace del conocimiento, sino una certeza que surge de quien ha comprendido las leyes que rigen la existencia. Esta comprensión marca la diferencia entre una creencia ingenua y una fe creadora. La primera espera milagros sin acción. La segunda actúa con la seguridad de que el universo se mueve a través de leyes precisas que pueden ser comprendidas y utilizadas conscientemente. Cuando alguien duda de su propio valor, de su capacidad o merecimiento, el universo refleja exactamente ese estado de vacilación. La duda vibra en una frecuencia que atrae más confusión, más obstáculos, más razones para seguir dudando. En cambio, quien se mueve con una determinación firme, con una visión clara y sostenida, encuentra que la vida comienza a responder de manera distinta, no porque exista una fuerza exterior manipulando los hilos del destino, sino porque la mente, al enfocarse con total claridad, se vuelve receptiva a lo que antes no podía ver. Una antigua parábola budista narra que un discípulo, deseoso de fortalecer su fe, preguntó a su maestro cómo lograr una certeza absoluta. El maestro lo llevó a la orilla de un río y le pidió que lo cruzara caminando sobre el agua. El discípulo, lleno de duda, temió hundirse, y así ocurrió. No pudo dar ni un solo paso sin ser tragado por el río. Entonces, el maestro cruzó con facilidad y al regresar dijo: la diferencia entre tú y yo no está en la habilidad de caminar sobre el agua, sino en la certeza absoluta de que es posible. Este relato revela una verdad profunda. La realidad responde no a las intenciones vagas, sino a la convicción interior con la que actuamos. La diferencia entre quienes logran transformar su existencia y quienes continúan atrapados en sus propios límites no radica en la suerte, sino en el tipo de fe que sostienen. La fe activa no es una esperanza frágil ni una espera pasiva, es una certeza firme que guía cada pensamiento, cada palabra y cada decisión. No se trata de desear desde la inercia, sino de moverse con la convicción de que lo que se busca ya está en proceso de llegar. En la Cábala se enseña que la realidad responde con precisión a la imagen mental que sostenemos del mundo. En otras palabras, la forma en que concebimos la vida determina cómo la vivimos. Si una persona percibe el mundo como un entorno hostil,
atraerá situaciones que reafirmen ese juicio. En cambio, si lo ve como un campo fértil de posibilidades, su mente se abrirá a escenarios que antes ni siquiera era capaz de notar. No se trata de negar lo que sucede, ni de inventar fantasías desconectadas, sino de entender que la percepción interna siempre influye, y mucho, en lo que se manifiesta externamente. Aquellos que han logrado grandes cosas no esperaron tener pruebas para creer en sí mismos. Primero creyeron con tal intensidad que el universo no tuvo más opción que alinearse con esa certeza. En cambio, cuando alguien se entrega a la duda, su mente comienza a construir argumentos que refuercen ese estado. Emergen temores, excusas, bloqueos mentales que parecen confirmar que no se puede. Pero cuando se elige sostener una visión sólida y positiva, incluso en medio de la adversidad, se produce una transformación energética. Cambia la postura interior, cambia la actitud y eventualmente todo en el entorno empieza a cambiar también. Hay quienes sostienen que tener fe es irracional, pero más absurdo aún es creer que la mente no participa en la creación de la realidad. La verdadera fe activa no se basa en ilusiones vacías, sino en el reconocimiento de que la conciencia es la semilla y la experiencia el fruto. Mampeol lo dijo claramente: el universo no responde al simple deseo, sino a la convicción profunda. Esta enseñanza es esencial. No basta con querer, hay que vibrar en coherencia con lo que se quiere recibir. Quien duda, bloquea su propio camino. Quien cree con el corazón despejado, abre puertas donde antes solo había muros. La pregunta crucial es: ¿qué certeza estás alimentando ahora mismo? Porque no es lo que afirmas lo que crea tu vida, sino lo que crees de verdad, en lo más íntimo. Cuando se comprende esto, se deja de esperar señales externas y se comienza a cultivar internamente la realidad que se desea vivir. Capítulo 5. Arquetipos y la mente colectiva. La realidad no se construye únicamente desde lo personal. Existe una red más vasta, un campo profundo, donde la conciencia individual se entrelaza con una conciencia mayor, el inconsciente colectivo. Este concepto, desarrollado por Carl Jung, no es ajeno a las sabidurías ancestrales, que ya sostenían que el mundo exterior es el reflejo de un entramado interior común, reflejo de estructuras profundas. Los arquetipos han moldeado la percepción humana desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, las civilizaciones han representado conceptos como la riqueza, el poder y la sabiduría a través de símbolos y relatos mitológicos que no solo inspiraban, sino que funcionaban como códigos energéticos que organizaban la conciencia colectiva. En la mitología griega, Plutón, señor del inframundo, también era asociado con la abundancia, lo que sugiere que acceder a la prosperidad requiere explorar las zonas más profundas y ocultas del ser. En el antiguo Egipto, Tot simbolizaba la inteligencia y el dominio de los misterios, siendo reconocido como aquel que entregaba sabiduría y prosperidad a quienes accedían a los secretos del universo. Carl Jung propuso que los arquetipos son estructuras psíquicas universales que actúan como matrices invisibles desde las cuales se interpreta y se moldea la experiencia. Bajo esta perspectiva, la riqueza no es simplemente una suma de objetos materiales, sino una figura simbólica, una energía interna que, al integrarse, se convierte en un centro de atracción para oportunidades y expansión. Cuando alguien encarna este arquetipo desde la seguridad y la certeza, su realidad tiende a alinearse con experiencias de abundancia. Pero si se opera desde la figura del marginado, del que siempre vive al borde de la escasez, la mente se configura para repetir ciclos de carencia. En la Cábala, el árbol de la vida revela que todo en la existencia está gobernado por principios arquetípicos. La esfera de Gesed representa la generosidad, la expansión y la prosperidad, mientras que Geburá encarna la disciplina, la restricción y el juicio. Solo cuando estas dos energías se equilibran, se habilita un flujo armonioso y consciente de abundancia. Si alguien se inclina hacia el extremo de la avaricia o del temor, interrumpe ese flujo y bloquea la manifestación natural de la prosperidad. Las grandes historias espirituales y filosóficas no fueron concebidas solo como entretenimiento o enseñanza moral,
sino como espejos de los procesos internos que ocurren dentro de cada individuo. El mito del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba pero era incapaz de alimentarse, revela cómo el arquetipo de la riqueza puede desvirtuarse cuando se desconecta de su propósito más elevado. A la inversa, la figura del mendigo sabio, presente en muchas culturas, nos recuerda que la verdadera riqueza no siempre está relacionada con lo material. Eliphas Levi enseñaba que los símbolos son el idioma con el que el universo se comunica y que aquel que sabe leerlos descubre las leyes profundas que rigen la realidad. La pregunta clave que surge es, ¿qué símbolos y arquetipos gobiernan silenciosamente el paisaje mental de cada persona? Porque lo que se vive fuera es la proyección amplificada de esas imágenes internas. Cuando alguien crece en un ambiente donde la abundancia es percibida como algo sucio, corrupto o inalcanzable, es probable que su propia mente, de forma inconsciente, bloquee o rechace cualquier oportunidad de prosperar. La prosperidad no se vuelve esquiva por falta de oportunidades, sino porque la mente está condicionada por un arquetipo que asocia el éxito con riesgo, peligro o pérdida. Cuando el inconsciente vincula la abundancia con algo negativo, la percepción se distorsiona, filtrando y bloqueando todo lo que pueda contradecir esa creencia. En cambio, quienes han crecido rodeados de ejemplos en los que la riqueza se vive con naturalidad, sin culpa ni miedo, tienden a integrarla con mayor fluidez en su día a día. La teosofía enseña que existe un cuerpo mental, una estructura energética donde habitan los pensamientos más frecuentes y las creencias que se repiten sin cesar. Annie Besant explicaba que todo pensamiento sostenido con intensidad genera una forma en ese cuerpo mental, y esa forma actúa como un campo magnético que atrae circunstancias afines. Así, si alguien mantiene de manera constante una imagen interna de escasez, aunque no lo haga conscientemente, su vida tenderá a tomar la forma de esa imagen mental. Esta no es una creencia infundada ni una superstición, es una observación clara de cómo opera la mente humana. La cultura, la publicidad y la sociedad refuerzan día tras día ciertos arquetipos: el millonario arrogante, el genio solitario que sufre, el artista pobre pero auténtico, el trabajador que nunca alcanza. Todos estos modelos son moldes mentales que, si se absorben sin reflexión, pueden convertirse en realidades vividas. El problema es que la mayoría de estos arquetipos actúan desde el inconsciente, moldeando la realidad sin que la persona sepa que están ahí. Cuando alguien siente que, a pesar de todo su esfuerzo, la riqueza no llega, el obstáculo rara vez está afuera. Suele estar en la forma interna con la que se interpreta el mundo. Un viejo relato zen cuenta que un maestro sirvió té a un discípulo hasta que la taza se desbordó. Al ver su desconcierto, el maestro le dijo: «No puedes recibir nada nuevo si tu taza ya está llena». Del mismo modo, no se puede recibir una nueva realidad si la mente está saturada de imágenes de escasez y lucha. La solución no está en perseguir la riqueza a la fuerza, sino en transformar la imagen interna que se tiene de ella. Cuando se instala dentro de uno un arquetipo positivo de prosperidad, ligado a plenitud, libertad y contribución, las decisiones, la energía y los caminos comienzan a alinearse con esa visión. Si, por el contrario, la imagen interna es de sacrificio perpetuo, esfuerzo sin recompensa o carencia inevitable, esa será la experiencia que se repita. Aquí es donde la gnosis, la teosofía y la metafísica convergen en un principio clave: quien domina su mente, dirige su realidad, no porque la mente sea todopoderosa, sino porque actúa como un filtro que determina qué se percibe, qué se acepta y qué se rechaza. Al comprender esto, la pregunta más importante deja de ser ¿cómo puedo hacerme rico?, y pasa a ser ¿qué imagen interna tengo sobre la riqueza? Porque la mente, como un espejo, solo puede reflejar lo que está sostenido en su interior. Capítulo 6. La energía del dinero y el flujo del universo. El dinero no es solo un medio de intercambio, ni se limita a ser billetes, monedas o cifras digitales. Detrás de su forma física se esconde un principio más profundo. El dinero es una manifestación energética, no es algo inmóvil o definitivo, sino un reflejo dinámico del flujo de la vida.
Comprender esta naturaleza transforma radicalmente la forma en que nos relacionamos con la prosperidad. Desde hace siglos, las enseñanzas metafísicas y espirituales han sostenido que el universo opera en ciclos, expansión y contracción, dar y recibir, inhalar y exhalar. El Kybalion sintetiza este principio con claridad. Todo fluye, todo refluye, todo sube, todo baja. Aquello que no se mueve, se marchita. Lo que se estanca, pierde vida. Lo que se aprieta con miedo, termina escapando entre los dedos. El dinero, al igual que el agua o el aire, necesita circular para mantener su vitalidad. En la tradición hindú, la diosa Lakshmi representa la abundancia y la fortuna, pero su iconografía revela un mensaje clave. Ella se sienta sobre una flor de loto completamente abierta, y de sus manos fluyen riquezas sin detenerse. Esta imagen no es estética, sino simbólica. Enseña que la verdadera prosperidad no se basa en acumular, sino en permitir que la riqueza se mueva libremente. Cuando se intenta retener el dinero por miedo a perderlo, se interrumpe su movimiento natural, y con ello, su energía se debilita. Elena Blavatsky, en La Doctrina Secreta, afirmaba que la riqueza es una fuerza viva y, como tal, obedece las mismas leyes que rigen el universo: equilibrio, ritmo y expansión. Así, la abundancia no es una meta a alcanzar ni un objeto que se posee, sino una danza constante con el flujo de la vida. La cuestión no es cuánto se tiene, sino desde qué energía se sostiene la relación con el dinero. Muchas veces, lo que llamamos escasez no es la ausencia de recursos, sino una resistencia inconsciente a recibir, a permitir que el universo nos provea a través del movimiento natural de dar y recibir. En la Cábala se enseña que la divinidad llena todo lo que está disponible, lo que implica que la abundancia es omnipresente, pero solo puede entrar en la medida en que la mente y el corazón están dispuestos a abrirse. Una mentalidad centrada en la carencia no solo afecta las finanzas, sino que también bloquea puertas, ideas, alianzas y caminos. Porque el dinero, al ser una expresión de energía, responde al campo vibratorio de quien lo maneja. Florence Scovel Shinn afirmaba que la pobreza no es más que un estado mental que se manifiesta en la materia. Esto no implica culpar a quien pasa por dificultades, sino señalar que la percepción que se tiene del dinero influye directamente en cómo éste se manifiesta en la vida. Quien lo teme, lo repele. Quien lo honra como una herramienta de intercambio consciente, lo atrae con naturalidad. Hay personas que se esfuerzan incansablemente, ahorran con disciplina y planifican cada paso, y aún así sienten que el dinero jamás alcanza. Por otro lado, hay quienes, sin aparente esfuerzo, siempre parecen tener más de lo necesario. La diferencia real entre unos y otros no radica solo en los ingresos que generan, sino en la energía con la que se relacionan con el dinero. Quien asocia la riqueza con sacrificio, tensión o sufrimiento, terminará creando situaciones que confirmen esas creencias. En cambio, quien la vincula con fluidez, confianza y apertura, suele ver cómo las oportunidades aparecen con más facilidad y naturalidad. Un antiguo relato taoísta narra la historia de un campesino que halló una gran cantidad de oro en el bosque. Temiendo que lo robaran, decidió enterrarlo en su granero y pasar sus días custodiándolo con obsesión. Su vida se redujo a vigilar su tesoro, hasta que un día descubrió que el oro había desaparecido. Desesperado fue a ver a un sabio, quien le respondió: «No has perdido nada, porque nunca lo usaste». Esa historia ilustra un principio fundamental. Aquello que no se pone en movimiento se desvanece. El dinero, cuando se estanca por miedo o apego, pierde su fuerza, pero cuando se utiliza con sabiduría, no solo enriquece a quien lo posee, sino que expande la riqueza en su entorno. Tener mentalidad de abundancia no significa gastar de forma impulsiva, sino comprender que el dinero es un canal, no un destino. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseñaba: quien da, recibe en igual proporción. Quien retiene por temor, pierde incluso lo que posee. Existe una paradoja clara. Las personas que más temen quedarse sin dinero suelen ser las que más dificultades tienen para conservarlo. Esto ocurre porque el miedo activa una vibración de contracción, de cierre, que interrumpe el flujo natural de la abundancia. En cambio,
Quienes mantienen la confianza en su capacidad de crear recursos, incluso en medio de la incertidumbre, siempre encuentran una salida, no por azar, sino porque su estado mental les permite detectar caminos invisibles para otros. La ley del diezmo, presente en diversas tradiciones espirituales, no nace del sacrificio, sino del entendimiento profundo del flujo. Dar con el corazón libre, sin miedo a perder, crea un espacio que el universo tiende a llenar con más generosidad. No se trata de regalar dinero sin pensar, sino de cultivar una convicción firme. La verdadera riqueza florece en quien confía en la circulación constante. En los templos budistas, los monjes viven exclusivamente de las ofrendas. No acumulan, no guardan para el futuro, reparten lo recibido y viven cada día con la certeza de que el flujo no se detendrá. Esta práctica no es solo un ejemplo de desapego, sino una manifestación concreta de que la abundancia se sostiene en movimiento. Cuando alguien suelta el control y deja de apegarse con miedo, algo en su campo energético se libera. Y es justo ahí donde la abundancia empieza a entrar, no como un milagro, sino como consecuencia natural de una mente que ha aprendido a confiar. Aquel que se aferra con demasiada fuerza a lo que posee termina convirtiéndose en prisionero de su propia riqueza. La acumulación sin sentido genera ansiedad, y esa ansiedad se transforma en escasez, porque el dinero, en lugar de ser una herramienta de expansión, se vuelve una carga emocional. Cuando el miedo domina, el flujo se interrumpe y la energía del dinero se bloquea. Por el contrario, quien administra sus recursos con una mentalidad abierta y expansiva, convierte el dinero en un canal de posibilidades ilimitadas. El universo no juzga ni reparte premios o castigos, simplemente refleja la frecuencia interior de cada persona. La riqueza no es un privilegio de unos cuantos, es un estado de conciencia disponible para todos los que aprenden a sintonizarse con su flujo natural. La clave no está en obsesionarse con ¿cómo consigo más dinero?, sino en reformular la pregunta: ¿cómo permito que el dinero circule libremente a través de mi vida? Igual que la vida, el dinero responde a la confianza, al equilibrio y al movimiento constante. Quien aprende a dar sin miedo, a soltar sin apego y a recibir sin culpa, descubre que la verdadera abundancia no reside en la posesión, sino en la libertad de saber que lo esencial nunca faltará. Capítulo 7. La gratitud como código de abundancia. Existe un principio universal que atraviesa todas las corrientes espirituales auténticas, desde la teosofía hasta la metafísica, pasando por el gnosticismo y las enseñanzas orientales. La gratitud no es solo una emoción agradable, es un estado vibratorio que altera profundamente la realidad. Quien comprende su verdadero poder se da cuenta de que no es la abundancia la que produce gratitud, sino que es la gratitud la que da origen a la abundancia. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: al que tiene se le dará más, al que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. Esta frase, muchas veces mal entendida, no habla de dinero en términos materiales, sino de conciencia. Quien reconoce lo que ya posee, por pequeño que sea, amplía su capacidad de recibir. Quien solo ve carencia, limita su campo de recepción y fortalece su estado de escasez. La gratitud es un puente invisible que conecta la percepción con la expansión, porque crea una resonancia directa entre lo que se experimenta y lo que se manifiesta. El místico sufí Rumi decía: si enfocas tu atención en encontrar lo bueno en cada situación, tu corazón se llenará de gratitud y cada día te traerá nuevas bendiciones. Esta enseñanza es fundamental. La gratitud no es una aceptación pasiva ni resignación, sino una alineación activa con el flujo generoso de la vida. Quien agradece no se detiene, se alinea con una frecuencia que le abre puertas inesperadas. Florence Scovel Shinn, maestra destacada de la metafísica aplicada, afirmaba que agradecer en el presente es abrir el portal a la abundancia futura. ¿Por qué? Porque la mente, como un campo magnético, atrae experiencias que refuerzan su frecuencia predominante. Cuando alguien vive en queja, rechazo o resistencia, su vibración genera un entorno donde todo parece escaso o limitado. Pero cuando se elige habitar en un estado de gratitud consciente, incluso en medio de desafíos, la realidad empieza a reorganizarse para reflejar esa armonía interior.
Cuando la atención se dirige constantemente hacia lo que falta, la realidad responde generando aún más escasez. La mente, al enfocarse en la carencia, se vuelve ciega a las posibilidades. Sin embargo, cuando la gratitud se convierte en la base desde la cual se interpreta la vida, todo, incluso lo difícil, comienza a verse como una oportunidad de evolución. Elena Blavatsky afirmaba que la gratitud es la vibración del alma que ha recordado su unidad con el todo. Desde la mirada teosófica, agradecer no es simplemente sentir algo bonito, sino alinearse con el orden profundo del universo. Quien expresa gratitud auténtica, sin importar lo que esté ocurriendo externamente, confirma su conexión con la fuente eterna de creación. No se trata de magia ni de optimismo vacío, sino de resonancia. Aquello que se reconoce como parte de uno tiende naturalmente a expandirse. Dentro de las corrientes esotéricas, la gratitud ha sido considerada una clave maestra. En la Cábala se enseña que la luz solo puede ingresar en una vasija que se sabe capaz de recibir. Esta imagen revela algo esencial. La abundancia no se concede a quienes la suplican con angustia, sino a quienes ya vibran como si la tuvieran. La gratitud es ese estado interior de plenitud previa, una afirmación silenciosa de que el universo ya ha entregado lo necesario, incluso si aún no se ha materializado. Un relato budista cuenta que un monje caminaba descalzo por la nieve, en 1900 pleno invierno, con una sonrisa tranquila. Un viajero, al verlo, le preguntó cómo podía ser feliz si no tenía abrigo, ni alimento, ni protección. El monje le respondió: «Tengo aire que me llena, tierra bajo mis pies y estrellas que me guían. ¿Qué más podría pedir?». Su respuesta no glorificaba la pobreza, sino que revelaba una verdad profunda. Lo que transforma la vida no es lo que se tiene, sino cómo se lo percibe. Para ese monje, la gratitud no era un acto ocasional ni una técnica emocional. Era un estado interno permanente que convertía cada momento en una bendición. Y en la vida cotidiana, ese mismo principio sigue funcionando. No se trata de negar el dolor ni de tapar los desafíos con sonrisas forzadas, sino de comprender que cada experiencia, por más dura que parezca, guarda una posibilidad de aprendizaje o expansión. Quien agradece incluso lo más mínimo, abre un espacio en su conciencia donde puede entrar más. Por eso, tantas personas que practican la gratitud como hábito consciente comienzan a notar transformaciones reales en su entorno, porque cuando se cambia la mirada, se modifican también las circunstancias que uno empieza a atraer. Los textos herméticos sostienen que la frecuencia vibratoria de la gratitud es idéntica a la de la abundancia. Esto significa que agradecer no solo eleva el ánimo, sino que también abre caminos para recibir lo que se desea. Es como sintonizarse con una estación específica. Quien entra en gratitud se ajusta automáticamente a la frecuencia donde fluye lo mejor. Aquellos que han explorado esta conexión profundamente saben que no es solo una práctica espiritual, es una tecnología interior que, cuando se aplica con constancia, transforma la vida desde la raíz. Quienes han explorado profundamente la conexión entre la mente y la realidad han llegado a una conclusión clara. La abundancia no florece en medio de la ansiedad ni de la insatisfacción, sino en un estado de reconocimiento, apertura y confianza. La gratitud no solo transforma la forma en que percibimos la vida, también cambia cómo nos relacionamos con los demás. Cuando una persona expresa gratitud sincera, irradia una energía que fortalece vínculos, abre caminos y crea oportunidades inesperadas. En muchas culturas ancestrales, los intercambios comerciales comenzaban con un acto de agradecimiento, porque se comprendía que el reconocimiento mutuo generaba una conexión más profunda que cualquier contrato o moneda. Esta sabiduría antigua sigue vigente. Quienes viven desde la gratitud genuina tienden a generar más armonía, más cooperación y más prosperidad. Hay muchas maneras de incorporar la gratitud en la vida cotidiana, pero todas se construyen desde el mismo fundamento: entrenar la mente para enfocarse en lo que ya está, en lugar de lo que aún falta. No se trata de negar los desafíos ni de disfrazar las dificultades con frases optimistas, sino de elegir una mirada que no sea dominada por la carencia. En la tradición tolteca se dice que el guerrero agradece cada batalla porque sabe que en ella se fortalece.
Esta visión no ignora los vacíos, pero los coloca en un contexto donde incluso las pruebas más duras forman parte del desarrollo interior. Cuando alguien despierta cada mañana agradecido simplemente por estar vivo, su frecuencia energética cambia. En lugar de empezar el día con resistencia o preocupación, se conecta con la idea de que la vida es una experiencia en constante expansión. No es una creencia mística ni una receta mágica. Es una elección deliberada sobre cómo se quiere interpretar la realidad. Entonces, surge una pregunta poderosa. ¿Qué ocurriría si, en lugar de enfocarse tanto en lo que falta, se comenzara a agradecer conscientemente todo lo que ya existe? La abundancia, al final, no es solo una cuestión de tener, sino de ver. Una mente entrenada para reconocer la riqueza del presente se convierte en un campo fértil para atraer más. Por eso, la gratitud no debe verse como una emoción pasajera, sino como una llave que transforma lo interno y lo externo a la vez. Capítulo 8. Del silencio y la manifestación. Vivimos en una era colmada de estímulos, en un entorno donde la información, las voces y los pensamientos compiten constantemente por nuestra atención. En medio de ese ruido incesante, el silencio se ha vuelto un lujo que pocos se permiten. Pero en las tradiciones espirituales más antiguas, el silencio no era visto como simple ausencia de sonido, sino como un portal sagrado hacia la manifestación consciente. La mente que nunca se detiene se dispersa, se fragmenta, pierde su fuerza, pero cuando se aquieta, se convierte en una herramienta poderosa, capaz de moldear la realidad con claridad y precisión. Místicos y filósofos han repetido una y otra vez que el universo responde al estado interno del ser humano. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseña: cuando la mente está serena, el alma puede reflejar el orden del cosmos. Esta frase encierra una verdad profunda. La creación no se logra desde la prisa, la angustia o la obsesión por resultados, sino desde la sintonía con el ritmo natural del universo. Los textos gnósticos también lo sostienen. El mundo exterior no es más que el eco del mundo interior. En el Evangelio de la Verdad se afirma que cuando el corazón encuentra la paz, la visión se aclara y el ser humano ve lo que antes le era invisible. El silencio, entonces, no es una pausa inútil, es el espacio donde la mente se alinea con lo eterno, y desde ahí todo lo que parecía lejano comienza a acercarse, que siempre estuvo frente a ellos. Esa es la verdadera esencia del silencio. No se trata de una ausencia vacía, sino de un espacio fértil donde por fin se puede ver con nitidez lo que siempre estuvo disponible. Muchas personas se esfuerzan intensamente por alcanzar sus metas sin notar que su energía está fragmentada, que su mente vibra con confusión, ansiedad y contradicción. Lo que hace que la manifestación parezca inalcanzable para tantos no es la falta de potencial, sino la coexistencia de deseos con pensamientos opuestos, dudas, miedos, impaciencia, que sabotean el proceso desde dentro. Elena Blavatsky decía que la mente se asemeja a un lago. Cuando está en calma, refleja la realidad con precisión. Cuando se agita, distorsiona todo lo que percibe. Si alguien desea manifestar abundancia, debe primero aprender a pacificar su mundo interior, reduciendo el constante bombardeo de pensamientos que enturbian su visión. En el budismo, esta práctica es conocida como shamatha, el arte de cultivar la calma mental. Desde hace milenios, los sabios han enseñado que la creación auténtica no nace del esfuerzo desesperado, sino del vacío consciente, del estado mental que observa sin reaccionar, que permanece presente sin juicio. Uno de los grandes obstáculos en el camino de la manifestación consciente es la impaciencia. Muchas personas visualizan su objetivo y esperan que aparezca de inmediato, pero el universo no se guía por la urgencia humana, sino por la profundidad de la intención. En la Cábala se enseña que el tiempo revela la autenticidad del deseo. Aquello que está en sintonía con el ser esencial no desaparece, solo espera el momento exacto para materializarse. Silencio no es sinónimo de pasividad, es sinónimo de enfoque. Cuando alguien logra silenciar su ruido mental, gana claridad para actuar con decisión, sin malgastar energía en suposiciones o temores innecesarios. Nikola Tesla afirmaba que el verdadero secreto de la invención reside en la capacidad de permanecer a solas con los propios pensamientos. Este principio no se limita a la ciencia,
también es válido para todo proceso creativo. Quien no teme al silencio es capaz de escuchar las respuestas que el universo ha estado ofreciendo todo el tiempo. La tradición sufí también apunta hacia esto. El conocimiento profundo no se encuentra en las palabras, sino en los espacios que existen entre ellas. Rumi escribió: más allá de lo que decimos, hay un campo. Allí es donde nos encontraremos. Ese campo no es un lugar físico, sino un estado mental en el que las ideas emergen con pureza, libres de interferencias del ego, del miedo o de la prisa. Aquellos que han aprendido a manifestar de manera consciente comprenden que el secreto no está en hacer más, sino en soltar más. Quienes viven en constante lucha, intentando controlar cada resultado sin hacer pausas internas, suelen tropezar no porque la vida los limite, sino porque su energía está desordenada. Cambio, quienes saben detenerse, escuchar, esperar y alinearse, descubren que la realidad comienza a responder con fluidez, como si todo se acomodara cuando por fin se deja de forzar. Intención profunda. Descubren que la manifestación fluye con más naturalidad. Un antiguo cuento zen relata que un discípulo ansioso por alcanzar la iluminación preguntó a su maestro cómo lograrla. El maestro lo condujo a un lago y le pidió que mirara su reflejo. Al principio, las aguas estaban agitadas y no podía verse con claridad. Pero cuando el discípulo dejó de moverse, la superficie se calmó y su rostro apareció nítido. Así es la mente, dijo el maestro. Cuando dejas de agitarla, todo se vuelve claro. Este principio no solo es válido en el camino espiritual, sino también en la creación consciente y en la abundancia. Quien vive atrapado en una constante agitación mental no puede ver las oportunidades que ya existen a su alrededor. Muchas veces lo que se desea está al alcance, pero la mente, absorbida por la búsqueda frenética de soluciones externas, se desconecta de su percepción más profunda. El silencio interior no es una técnica mística vacía, es un entrenamiento preciso para que la mente pueda sostener una intención sin desviarse. No significa renunciar a la acción, sino actuar desde un centro de claridad, no desde impulsos desordenados. La teosofía enseña que el pensamiento más poderoso es aquel que ha sido liberado del ruido emocional. Una intención pura no exige esfuerzo desesperado, sino un alineamiento silencioso con el movimiento natural del universo. Cuando alguien logra calmar su mente, comprende que manifestar no se trata de imponer la voluntad, sino de confiar en el momento justo y en el flujo de la vida. No es casual que las personas más exitosas en cualquier área sean aquellas capaces de mantener el enfoque sin ser arrastradas por el caos del entorno. La clave no está solo en pensar en lo que se desea, sino en hacerlo desde un estado de serenidad plena. En los templos del antiguo Egipto, los iniciados atravesaban largos periodos de silencio antes de recibir enseñanzas elevadas, no porque el conocimiento fuera secreto, sino porque la mente debe aprender a escuchar antes de poder comprender. Este principio sigue vigente. Quien no puede sostener silencio consigo mismo, difícilmente puede organizar su mundo externo. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cuánto espacio libre hay en tu mente para recibir lo que anhelas? Porque la manifestación no ocurre en un terreno saturado de dudas, ruido o pensamientos dispersos. Quien aprende a calmar su mente, abre un canal para que la realidad refleje su intención con precisión y coherencia. Capítulo 9. La acción inspirada. Más allá del pensamiento positivo, hay una verdad ineludible. Imaginar la prosperidad, visualizar metas y adoptar creencias expansivas es apenas el primer paso en el proceso de manifestación, pero no es suficiente. La acción es la evidencia física de la fe, el puente que une la visión interior con el mundo material. Sin acción, toda intención queda suspendida en el plano de lo abstracto. Se convierte en una idea sin fuerza, en una abstracción sin impacto en la vida concreta. Las tradiciones esotéricas han insistido por siglos en que el universo no responde solo a pensamientos o buenos deseos, sino a intenciones que se acompañan de acción. En el Corpus Hermeticum se afirma, todo lo que está en reposo anhela el movimiento, una frase que revela una verdad profunda. La energía busca expresarse, la intención necesita manifestarse en lo físico. Si no se le da una vía para materializarse, queda suspendida en el plano de lo potencial. La pasividad,
por sí sola, no transforma nada. Es el movimiento coherente el que empieza a moldear la realidad según la visión que se sostiene. Napoleon Hill, en su famoso estudio sobre las mentes más influyentes de su época, descubrió que el factor decisivo que separaba a quienes lograban sus objetivos de quienes solo soñaban era la acción. Escribió: el conocimiento solo se convierte en poder cuando se organiza en planes definidos y se traduce en acciones concretas. No basta con saber que la abundancia es posible, hay que moverse hacia ella, actuar como si ya se hubiera empezado a recibir, dar pruebas tangibles de que la mente y el cuerpo caminan juntos en la misma dirección. El problema con muchas interpretaciones actuales del pensamiento positivo es que han sido reducidas a una fórmula simplista. Repetir afirmaciones o confiar ciegamente en que el universo hará todo por nosotros. Sin embargo, los verdaderos sabios siempre han enseñado que la intención se valida con hechos. En la Cábala hay un principio claro: quien no siembra, no cosecha. Esta enseñanza muestra que la manifestación no es solo mental, sino la fusión de pensamiento, energía y acción. La acción inspirada no es lo mismo que el esfuerzo ciego. No se trata de agotarse, ni de luchar contra la corriente, ni de empujar la vida por la fuerza. Es actuar, desde la serenidad, desde la claridad interna, desde la certeza de que cada paso está en armonía con el ritmo del universo. Elena Blavatsky decía que cuando el ser humano actúa en sintonía con la ley cósmica, el esfuerzo se convierte en arte, y ese es el punto esencial. La acción no debe sentirse como carga ni sacrificio, sino como la manifestación natural de un propósito alineado con el alma. La tradición sufí ilustra esta verdad con una historia. Un hombre rezaba cada noche pidiéndole a Dios que lo volviera rico. Años enteros dedicó a esa súplica sin obtener respuesta. Una noche, en sueños, una voz le susurró: compra un burro y véndelo en el mercado. Al despertar, el hombre ignoró el mensaje, esperando que la ayuda llegara sin tener que mover un dedo. La voz volvió insistiendo, pero él seguía esperando un milagro sin acción. Solo cuando decidió confiar en la señal y actuar, su situación empezó a transformarse. El mensaje es claro: el universo responde, pero no a la pasividad. Las señales están ahí, pero deben ser acompañadas por movimiento. Manifestar no es pedir y esperar, sino escuchar, actuar y dar pasos firmes en la dirección del deseo. La verdadera magia ocurre cuando el pensamiento, la emoción y la acción se encuentran en perfecta coherencia. Presente, pero solo se vuelve real cuando se camina hacia ella. Comprender este principio transforma la mentalidad. Ya no se espera que las oportunidades aparezcan de forma mágica, sino que se sale al encuentro de ellas, con intención y determinación. El pensamiento es el primer impulso, pero no basta. Hace falta una respuesta concreta en el plano físico. Peol afirmaba que los dioses ayudan a quien se ayuda a sí mismo, lo que implica que lo divino no impone ni concede desde arriba, sino que coopera con quienes tienen el coraje de dar el primer paso. Una de las razones por las que tantas personas no manifiestan sus deseos es el miedo a actuar sin garantías. Permanecen atrapadas en la fase mental, esperando la señal perfecta, el momento exacto, la certeza absoluta de que todo saldrá bien. Pero la manifestación no funciona de esa manera. Según la enseñanza gnóstica, la revelación no precede al movimiento, sino que lo sigue. Es en el camino donde se aclara el propósito, donde surgen las respuestas y se despeja la visión. El Tao Te Ching lo resume con sabiduría. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Sin esa primera acción, todo se queda en el mundo de las ideas, sin anclaje en lo real. La energía del universo solo puede responder a aquello que se pone en marcha. El problema es que muchas veces la acción está teñida de ansiedad. Se actúa desde el miedo, la prisa, la presión de obtener resultados inmediatos. Esa no es acción verdadera, es reacción. En cambio, la acción inspirada nace desde la calma, desde la seguridad interna de que incluso los pasos más pequeños están en armonía con una verdad profunda. Florence Scovel Shinn enseñaba que quien avanza con fe nunca camina a oscuras. Este es el corazón del asunto. No se necesita ver todo el camino para comenzar. La certeza no precede al movimiento,
se revela durante él. Los antiguos alquimistas sabían que la transmutación requería fuego, acción y paciencia. La piedra filosofal no se alcanzaba contemplando, sino trabajando con precisión, conociendo el momento justo de actuar. La abundancia sigue ese mismo proceso, nace de una intención clara, pero se manifiesta cuando hay fuego, energía en movimiento. Aquellos que logran transformar su vida no solo creen en la posibilidad de la prosperidad, la respaldan con hechos. No se paralizan esperando señales perfectas, no postergan, no permiten que el miedo sabotee sus pasos. Comprenden que cada movimiento, por mínimo que parezca, es una declaración poderosa de su compromiso con la visión que desean ver hecha realidad. Sostienen que cuando intención y acción se funden en coherencia, la manifestación deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en consecuencia natural. No porque el universo reparta favores al azar, sino porque la realidad responde con precisión a la frecuencia desde la cual se opera. Quien actúa con claridad interna y paso firme expande el campo de lo posible, generando caminos donde antes solo había incertidumbre. Entonces, la verdadera pregunta no es si la abundancia es alcanzable, sino qué acciones concretas la están afirmando aquí y ahora. Porque un pensamiento sin movimiento es como una semilla arrojada al aire. Tiene potencial, pero nunca florecerá. Manifestar no es un acto mental aislado, es la fusión del pensamiento con el impulso. Solo quien entiende esto deja de imaginar y comienza a construir. Capítulo 10. El poder del verbo. Decretos y vibración. Las palabras no son meros sonidos, son impulsos vivos que afectan y configuran la realidad. Desde las culturas ancestrales hasta las corrientes metafísicas actuales, se ha enseñado que la forma de hablar moldea la calidad de la energía con la que vivimos. El verbo no es solo un medio para comunicar ideas, es una herramienta sagrada de creación. En el Evangelio de Juan se afirma: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta frase, interpretada de múltiples maneras, encierra un mensaje esencial. El sonido, la intención y la palabra crean. No se trata simplemente de hablar, sino de reconocer que cada palabra pronunciada lleva una carga vibratoria que afecta tanto al entorno como a la estructura interna del que la emite. La tradición hermética se enseña que todo lo que se nombra toma forma. Por eso, muchas culturas otorgaron poder espiritual a los nombres sagrados, a los mantras y a los decretos. Lo que se declara con firmeza empieza a esculpir la mente, y ésta, a su vez, da forma a la experiencia. Elena Blavatsky sostenía que el sonido es el fundamento invisible del universo. Esta misma idea resuena en las enseñanzas del hinduismo, donde el Om es visto como la vibración original de toda la existencia. Todo vibra, y la palabra no es la excepción. La manera en que hablamos de nuestra vida, del dinero, del amor o de la salud determina cómo esas áreas se manifiestan. El problema es que muchos utilizan el poder del verbo en su contra sin saberlo, afirmando constantemente frases como «no puedo», «nunca es suficiente», «la vida es complicada» o «el dinero se me escapa». Estas no son simples expresiones, son decretos que condicionan la mente para validar lo que se afirma. La metafísica enseña que el universo responde a la vibración predominante de cada individuo, y el lenguaje es una de las formas más potentes de establecer esa vibración. Florence Scovel Shinn lo explicaba de forma contundente. Las palabras son instrucciones para el subconsciente. Cada vez que se dice algo con fuerza emocional, la mente lo interpreta como una orden. Si alguien repite «esto es imposible», su mente se encargará de filtrar todo lo que confirme esa limitación. Pero quien aprende a hablar con conciencia, eligiendo palabras que estén alineadas con lo que desea vivir, empieza a notar transformaciones silenciosas, pero profundas, porque cuando el lenguaje cambia, la realidad lo sigue. En la Cábala se enseña que la lengua tiene el poder de dar vida o arrebatarla, dejando en claro que el verbo puede construir realidades o destruirlas por completo. Este principio no es una metáfora poética, sino una observación directa del impacto que las palabras ejercen sobre la psique y la energía de quien las pronuncia. Quien utiliza su lenguaje de forma consciente y poderosa, formulando afirmaciones con claridad y firmeza,
crea un campo vibratorio que favorece la manifestación. Los decretos no son hechizos, sino comandos dirigidos al núcleo de la conciencia. Cuando alguien declara con convicción, la abundancia fluye libremente en mi vida, no está repitiendo una ilusión, sino enviando una señal clara que reorganiza su percepción y activa nuevos canales de posibilidad. No se trata de autoengañarse ni de repetir frases vacías, sino de entrenar la mente para habitar un estado de certeza, en lugar de vivir atrapado en la duda. En la tradición sufí se enseña que el sonido no solo eleva el espíritu, sino que transforma la realidad misma. La repetición consciente de nombres sagrados genera estados elevados de conciencia en quienes los practican, demostrando que el verbo va mucho más allá de lo psicológico. Es una fuerza real de transformación. Nikola Tesla afirmaba que, para comprender el universo, hay que pensar en términos de frecuencia y energía, y el lenguaje no es otra cosa que una forma vibratoria expresada a través de la voz. Cada palabra que decimos emite una frecuencia que impacta directamente en la mente y en el campo energético de quien la pronuncia. Por eso, en múltiples tradiciones espirituales, los maestros cuidan cada palabra como si fuera sagrada. Entienden que lo que se dice modela lo que se vive. En los antiguos templos egipcios, los sacerdotes enseñaban a sus discípulos a hablar con total precisión. Advertían sobre el peligro de pronunciar palabras de derrota o desesperanza, incluso en broma, porque sabían que la mente subconsciente no distingue entre lo simbólico y lo literal. Todo lo que se afirma, la mente lo asimila como una verdad operativa. Un relato tolteca cuenta la historia de un guerrero que fue entrenado para usar su palabra como una herramienta de creación. Cada mañana, antes de pronunciar una sola frase, tomaba unos segundos para asegurarse de que sus palabras estuvieran alineadas con su intención profunda. Su maestro le dijo: «Tu boca puede ser un templo o una prisión. Lo que salga de ella definirá tu destino». Este principio es totalmente aplicable a la vida cotidiana. La manera en que una persona habla sobre sí misma, sobre su presente y sobre su futuro, refleja lo que está construyendo con su energía. No se trata de negar los desafíos ni de adoptar un positivismo superficial, sino de comprender que cada palabra pronunciada genera una vibración que se extiende mucho más allá del momento. Cuando se habla con convicción sobre la posibilidad, la abundancia, el crecimiento y la evolución, la mente se reconfigura y comienza a actuar desde un estado de apertura y expectativa positiva. Y desde ese estado, todo empieza a cambiar. Positiva no garantiza que todo se transforme al instante, pero sí genera un cambio profundo en la percepción que permite atraer nuevas experiencias en sintonía con esas palabras. El poder del verbo no se limita a lo que se dice en voz alta. También se manifiesta en el diálogo interno, ese murmullo constante que puede edificar o sabotear por completo. Muchas personas no son conscientes del impacto de sus propios pensamientos. Frases como «no soy suficiente», «esto no va a salir bien» o «seguro fracasaré» no son simples ocurrencias, son decretos que la mente toma como instrucciones. La clave está en transformar el verbo en un aliado, en elegir palabras que construyan, que sostengan, que impulsen. Usar el lenguaje con precisión y propósito es una práctica poderosa. Y entonces aparece una pregunta esencial. ¿Qué historia se está repitiendo todos los días con las propias palabras? Porque esa narrativa, sin falta, se convierte en la realidad que se vive. Capítulo 11. El desapego, la clave para manifestar sin esfuerzo. Existe una paradoja en el proceso de manifestación. Cuanto más se persigue algo con desesperación, más parece alejarse. El apego genera una tensión que frena, una ansiedad que bloquea, una energía que resiste. En cambio, el desapego permite que las cosas se acomoden por sí solas, de forma natural. Esta verdad ha sido comprendida por las grandes corrientes espirituales y filosóficas desde hace siglos. El universo responde con más fluidez a la confianza que al control. En el Tao Te Ching, Lao Tse escribió: «Cuando sueltas, todo fluye. Cuando fuerzas, todo escapa». Aunque esto contradiga la lógica tradicional del esfuerzo constante, encierra una sabiduría poderosa. El exceso de control es miedo disfrazado, y el miedo cierra el paso a la abundancia.
Aquel que se aferra obsesivamente a un resultado está enviando, sin saberlo, un mensaje de desconfianza al universo. Practicar el desapego no significa renunciar ni dejar de desear, sino confiar plenamente en que lo que es para uno llegará en el momento adecuado. Rumi, el sabio sufí, decía: persigue algo y se alejará, permanece en quietud y vendrá hacia ti. Esto no es una invitación a la inercia, sino una invitación a cambiar la energía desde la que se actúa. La manifestación no nace de la tensión, sino de la expansión. La abundancia no se atrae desde la angustia, sino desde una fe tranquila. En la Cábala se enseña que la bendición no puede llenar un recipiente ya colmado. Para que llegue algo nuevo, es necesario soltar lo que ya cumplió su ciclo. Muchas personas no prosperan porque insisten en retener lo que ya perdió su propósito, lo que se volvió peso. Están aferradas a situaciones, ideas o formas que las mantienen estancadas como agua detenida. Elena Blavatsky sostenía que la vida responde a quien se atreve a soltar sin miedo. El apego al pasado o al cómo debería ser bloquea el fluir del presente. La resistencia al cambio es uno de los mayores frenos para la manifestación, porque la vida rara vez se manifiesta exactamente como se imagina. Quien insiste en controlar cada detalle está limitando lo que podría ser mucho más grande que su expectativa. Soltar, no. Es perder. Es permitir que lo nuevo tenga espacio para llegar. En cambio, quien confía en el proceso y suelta el control, se vuelve receptivo a caminos que jamás habría imaginado. El apego no se limita a los deseos, también se manifiesta en las preocupaciones constantes. Muchas personas viven atrapadas en ciclos de ansiedad, sin darse cuenta de que su obsesión por los problemas las mantiene vibrando en una frecuencia de escasez. Florence Scovel Shinn afirmaba que soltar es el acto supremo de la fe. Dejar ir la preocupación equivale a declarar que el universo está trabajando a favor, que no es necesario microgestionar cada detalle para que todo se acomode como debe. Un antiguo relato zen habla de un monje que cargaba con una taza rota, guardada con sumo cuidado en su equipaje. Todos los días la revisaba con temor, asegurándose de que no se rompiera aún más. Un día, su maestro la tomó y la arrojó al suelo, haciéndola trizas. Ante la conmoción del monje, el maestro le dijo: «Ahora eres libre». La historia revela cómo incluso un apego pequeño puede convertirse en una carga que impide avanzar con ligereza. En la metafísica, el desapego se considera una herramienta esencial para manifestar, porque simboliza confianza. No significa abandonar los sueños ni dejar de actuar, sino liberarse de la necesidad obsesiva de controlar el resultado. La mente humana tiende a querer certezas antes de dar un paso, pero el universo responde mejor a quienes se mueven con convicción, sin exigir pruebas previas. Según los textos gnósticos, la realidad es un escenario mutable, una ilusión en constante transformación. Aferrarse a cualquier forma es negar la posibilidad de evolución. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El que busca, que no se detenga hasta encontrar, pero una vez que haya encontrado, que suelte para seguir caminando». La clave del crecimiento es no anclarse, sino seguir avanzando, incluso si el siguiente paso se da en lo desconocido. El desapego es también vital en la relación con el dinero. Quien lo teme o lo acumula con ansiedad crea una energía restrictiva que bloquea su flujo. En cambio, quien lo ve como una herramienta, sin temor ni dependencia, descubre que el dinero tiende a circular con más libertad. No es una teoría abstracta, es una observación constante de cómo la actitud mental influye directamente en la experiencia. Un empresario exitoso lo resumió así: el dinero no se corretea, se atrae. Y esa misma lógica se aplica al amor, a la salud, a las oportunidades e incluso a la paz interior. Nada llega por presión, todo llega por resonancia. El desapego no es frialdad ni apatía, es una forma refinada de sabiduría espiritual. Pero soltar asusta. El miedo al vacío lleva a muchas personas a aferrarse a relaciones que ya no nutren, a trabajos que no aportan nada nuevo, a ideas que limitan en lugar de expandir. Y sin embargo, soltar es la única forma de abrir espacio para lo que sí suma. Cuando alguien entrega su deseo con confianza, sin exigir
Su cumplimiento inmediato. Ocurre algo profundo. La ansiedad se disuelve, la certeza la reemplaza, y el proceso se acelera no por magia, sino porque la energía deja de estar retenida por el miedo. La pregunta final no es cuán fuerte se desea algo, sino cuán libre se puede ser sin ello. Porque quien es libre internamente, crea sin límites externamente, y esa libertad es, sin duda, la frecuencia más elevada de la abundancia. Capítulo 12. La identidad y la raíz del ser. Ser antes de tener el verdadero obstáculo para manifestar abundancia no está en la falta de oportunidades ni en las circunstancias externas, sino en la imagen que cada persona sostiene de sí misma. La riqueza no es simplemente una acumulación de bienes, sino el reflejo directo de la relación que uno tiene con su propia identidad. Antes de que algo se materialice en la experiencia, debe habitar como una verdad dentro del ser. Las enseñanzas metafísicas lo han reiterado bajo diferentes formas. Neville Goddard afirmaba que el mundo exterior no es más que el espejo de la concepción que uno tiene de sí mismo. Por eso, muchas personas, a pesar de su esfuerzo o talento, permanecen atrapadas en dinámicas de escasez, no porque no merezcan, sino porque, en lo profundo de su mente, aún se perciben como alguien que no puede, que no tiene, que no vale. El gnosticismo enseña que la transformación real sucede cuando el individuo recuerda su esencia divina, cuando deja de identificarse con lo limitado y reconoce que su naturaleza es expansiva. En el Evangelio de Felipe se lee: mientras el hombre se vea como esclavo, lo será. Cuando se vea como libre, será libre. Y esto no solo tiene un alcance espiritual, también se manifiesta en lo cotidiano. Quien se ve a sí mismo como alguien destinado a la lucha y a la falta, inevitablemente atraerá experiencias que confirmen esa visión. Elena Blavatsky escribía que el ser humano es el autor de su propio destino, porque todo lo que sostiene firmemente en su pensamiento inevitablemente toma forma. Eso significa que la prosperidad no se alcanza solo con deseo, sino con una identidad en sintonía con ella. No basta con querer abundancia. Hay que convertirse en alguien para quien la abundancia sea lo normal, lo natural. En la Cábala se enseña que el universo responde a la vibración del nombre, lo cual puede interpretarse como una metáfora de cómo uno se define a sí mismo. Si alguien se dice, estoy intentando ser próspero, su energía permanecerá en el intento. Pero, si se afirma como alguien que ya es abundante, incluso si aún no hay evidencia externa, esa percepción comenzará a moldear la realidad. Eliphas Levi enseñaba que el pensamiento antecede a la forma. Esta verdad revela que la identidad es el molde donde se vierte la experiencia. Si una persona busca riqueza, pero continúa anclada a creencias internas de escasez, su subconsciente sabotea sus esfuerzos no como castigo del universo, sino como una consecuencia de coherencia interna. La mente, siempre, se alinea con la imagen que sostiene de sí misma. El gran problema es que muchas personas han sido programadas desde pequeñas para identificarse con la carencia. Escucharon una y otra vez frases como: el dinero es difícil, los ricos son malas personas, nunca alcanza para todo. Y esas ideas, repetidas sin cuestionamiento, se incrustan en la identidad y actúan como límites invisibles que frenan toda expansión, porque al final no se manifiesta lo que se desea, se manifiesta lo que uno cree ser. Y es desde esa raíz donde todo comienza a florecer o a marchitarse. Todos pueden triunfar, pero no todos lo creen. Las creencias se instalan profundamente en la identidad y actúan como lentes que distorsionan la percepción de lo posible. En la sabiduría tolteca se enseña que el guerrero elige su historia, lo que implica que cada persona tiene la capacidad de reescribir la narrativa interna que ha arrastrado durante años. Si alguien ha crecido creyendo que la abundancia es algo inalcanzable, puede comenzar a cambiar esa historia, afirmando que la riqueza es su estado natural, que el universo no es indiferente, sino generoso, y que la prosperidad fluye hacia él con facilidad y constancia. Florence Scovel. Shin lo decía con claridad: nadie recibe más de lo que cree merecer. Esta afirmación es poderosa porque deja en evidencia que la manifestación no sucede en un vacío, sino dentro del marco de la autoimagen. Si una persona no se ve a sí misma como digna de abundancia, su mente sabrá
exactamente cómo sabotear cualquier oportunidad. Elegirá sin darse cuenta caminos que refuercen la carencia y atraerá relaciones o circunstancias que validen esa programación interna. Un antiguo cuento sufí habla de un mendigo que pasaba sus días pidiendo limosna, sentado siempre en el mismo lugar. Sin saberlo, justo debajo de él había un cofre lleno de oro. Un día, un viajero le preguntó por qué no escarbaba, y él respondió que sería absurdo. Él era pobre, y la riqueza no estaba hecha para alguien como él. Solo cuando se atrevió a cavar descubrió que la fortuna siempre había estado ahí. Esta historia ilustra cómo muchas personas pasan su vida buscando fuera lo que en realidad depende de una transformación interior. La clave no es el esfuerzo externo, sino el cambio de percepción sobre uno mismo. La abundancia no es una meta que se alcanza, es una frecuencia que se activa cuando se adopta la identidad correcta. Los antiguos alquimistas intentaban transformar el plomo en oro, pero el auténtico secreto de la alquimia era interno: convertir pensamientos limitantes en pensamientos expansivos. El oro representaba esa mente elevada, libre de los barrotes invisibles de la autolimitación. Malipeol escribía que el destino no está trazado de antemano, sino que se construye con cada creencia y cada pensamiento. Esto reafirma que la identidad no es algo fijo, sino un molde que puede reformarse tantas veces como sea necesario. Si alguien ha vivido bajo la creencia de que la prosperidad no es para él, puede empezar hoy a derribar ese muro y sustituirlo por una verdad más elevada. El gran error de muchos es intentar modificar su mundo sin tocar el núcleo que lo crea, su identidad. Trabajan más, prueban métodos nuevos, buscan fórmulas externas, pero todo eso es inútil si en lo profundo siguen aferrados a la creencia de que la escasez es parte de su historia. La verdadera transformación no nace de hacer más, sino de convertirse en alguien diferente desde adentro. Porque cuando la identidad cambia, todo lo demás se reorganiza para reflejarla. Reconfiguración de la autopercepción. En los templos del antiguo Egipto, los iniciados eran guiados a través de pruebas simbólicas que no buscaban simplemente evaluar su conocimiento, sino confirmar que su identidad interna se había transformado. No se trataba de proteger secretos, sino de reconocer que solo quien se percibía a sí mismo como digno podía acceder a niveles superiores de sabiduría. Lo mismo ocurre con la abundancia. No es algo que se otorga desde fuera, sino una verdad que se reconoce desde dentro. La pregunta esencial es: ¿cómo se ve a sí misma la persona que busca prosperar? Porque esa percepción será la base sobre la cual se construirá toda su experiencia. No se trata de acumular más logros, sino de elevar el ser. La abundancia no es una meta distante, es una identidad que se asume, y cuando esa identidad se enraiza, la realidad no tiene más opción que alinearse con ella. Capítulo 13. La conciencia de la prosperidad, más allá del dinero. La verdadera riqueza trasciende las cifras, los bienes o las posesiones. Es una actitud interna, una manera de estar en el mundo desde la plenitud, la expansión y el equilibrio. La prosperidad, en su forma más pura, es un estado de conciencia, no un resultado externo. Aquellos que lo han comprendido ya no persiguen la abundancia como si fuera una meta lejana, sino que comienzan a irradiarla desde su interior como una cualidad inherente a su existencia. Desde tiempos antiguos, las enseñanzas esotéricas han insistido en una ley sutil pero poderosa. Primero es la conciencia, luego la forma. En el Corpus Hermeticum se enseña: lo que está dentro es como lo que está fuera, lo que está arriba es como lo que está abajo. Esta frase encierra una verdad profunda. La realidad externa no es causa, sino reflejo. La prosperidad no se persigue, se cultiva como una vibración interna hasta que se vuelve parte natural del ser. Muchos se sienten atrapados en la escasez porque han limitado el concepto de abundancia al dinero, sin darse cuenta de que se trata de una experiencia integral. La abundancia es armonía con la vida. La teosofía explica que la verdadera riqueza surge del equilibrio entre dar y recibir. Cuando alguien intenta solo acumular sin permitir que la energía circule, bloquea el flujo y se aleja del estado próspero. En la Cábala se habla de la Shefa, la energía sagrada de abundancia que recorre todo el universo. Pero también se enseña que esta energía
solo fluye hacia quienes han afinado su conciencia para sostenerla. Quien vive con miedo, quien sospecha constantemente o siente que nunca alcanza, crea barreras invisibles que impiden que la prosperidad fluya. Neville Goddard sostenía que la riqueza no se consigue, se sintoniza. Esta idea cambia por completo la forma de entender la realidad, porque revela que ni el dinero ni las oportunidades son la fuente de la abundancia, sino su consecuencia. Cuando la mente vibra desde la confianza, desde la certeza y la gratitud, el mundo responde con la misma frecuencia, y lo que parecía escaso comienza a multiplicarse con naturalidad. Cuando la seguridad interna y la confianza en la prosperidad se arraigan, la realidad no tiene más opción que reflejar esa vibración. Sin embargo, muchas personas, incluso rodeadas de bienes materiales, viven atrapadas en una mentalidad de escasez. El miedo constante a perder lo que poseen, la ansiedad por lo que vendrá y la creencia persistente de que nunca es suficiente son señales claras de una carencia disfrazada de éxito. La verdadera riqueza no radica en acumular, sino en la certeza profunda de que siempre habrá más. La tradición sufí lo expresa con sabiduría. El hombre verdaderamente rico no es el que más posee, sino el que menos necesita. Lejos de ser una apología al conformismo, esta enseñanza invita a una comprensión más elevada. La prosperidad no se mide en cifras, sino en la capacidad de vivir con confianza, de compartir con generosidad y de disfrutar el presente sin temor. Elena Blavatsky decía que el universo es infinito, pero el ser humano solo recibe la porción que cree posible. Esa idea encierra una verdad fundamental. La conciencia de la prosperidad no está atada a la cantidad de dinero, sino a la sensación interna de abundancia, incluso en medio de la incertidumbre. Un antiguo relato zen ilustra esta idea. Un hombre obsesionado con acumular riqueza vivía en constante miedo a perderla. Un día, un maestro le dijo: si mantienes la mano cerrada, no podrás recibir nada más, pero si la abres, el universo te llenará sin esfuerzo. La lección es clara. La abundancia fluye hacia quienes confían, pero se detiene ante aquellos que se aferran con miedo. Desde la perspectiva metafísica, la abundancia no es una meta externa, sino una frecuencia que se emite y se atrae. Quien vive angustiado por el dinero, aún con grandes sumas, vibra en la carencia, y su realidad responderá a ese estado. En cambio, quien cultiva una sensación interna de plenitud, comenzará a atraer oportunidades, conexiones y recursos sin necesidad de forzar. Florence Scovel Shinn afirmaba que cuando el ser humano deja de temer a la pobreza, deja de experimentarla. Esta afirmación no promete milagros instantáneos, pero revela una ley profunda. Cuando la mente deja de operar desde el miedo, la vida se reorganiza. La confianza genera apertura, y esa apertura crea espacio para que lo inesperado y lo valioso llegue sin resistencia. La manifestación auténtica no nace del esfuerzo ansioso, sino de una mente alineada con la certeza de que el universo provee. Allí donde hay paz interior, la prosperidad encuentra su camino. La verdadera prosperidad no nace de la lucha por tener más, sino de la capacidad de habitar un estado profundo de gratitud y suficiencia interior. Esto no implica resignarse a menos, sino comprender que la abundancia no está en la compulsión de acumular, sino en la certeza de que el flujo de la vida es inagotable. Un empresario de gran éxito compartió una vez: cuando dejé de obsesionarme por el dinero y comencé a enfocarme en el valor que podía aportar, la riqueza llegó a mí sin esfuerzo. Esta frase encierra una gran verdad. La abundancia no se persigue, se manifiesta de forma natural cuando la conciencia opera desde la confianza en lugar del miedo. Los antiguos alquimistas hablaban de la transmutación del plomo en oro, pero su búsqueda no era meramente química, sino simbólica. El oro representaba la conciencia elevada, ese estado mental que ha superado la duda, la carencia y el temor, y que ahora vibra desde la creación intencional. Manly P. Hall explicaba que quien reconoce su unión con la abundancia del universo jamás teme a la escasez. Esa es la clave. Saber que el dinero, los recursos y las oportunidades son reflejos visibles de un estado interno. Cuando se transforma la forma de pensar, la realidad responde de inmediato, y entonces
surge una pregunta decisiva. ¿Se está viviendo desde la carencia o desde la plenitud? Porque la prosperidad no es una cifra, es una identidad. Quien logra verse a sí mismo como alguien que ya es abundante, provoca un ajuste inevitable en su mundo. La vida, simplemente, comienza a reflejar esa convicción interna. Capítulo 14. La ley del equilibrio. Dar, recibir y expandir. La naturaleza entera se sostiene sobre un principio fundamental, el equilibrio. Todo lo que fluye en la vida opera bajo ciclos, intercambios, pulsaciones de energía. El agua se evapora, se convierte en nube, regresa en forma de lluvia, y así alimenta la tierra. Las estaciones giran una tras otra sin resistencia. La respiración misma nos recuerda esta ley. Inhalar y exhalar, recibir y entregar. De igual manera, la prosperidad responde a este flujo rítmico. Dar y recibir son las dos mitades de un mismo movimiento vital. Las enseñanzas metafísicas han subrayado que la abundancia no es algo estático, sino una corriente viva que necesita mantenerse en circulación. En el Kybalion se enuncia, todo tiene su ritmo, todo fluye y refluye. Esto significa que cuando se retiene sin compartir, cuando se acumula sin permitir que la energía se mueva, se crea estancamiento. Asimismo, cuando se da sin saber recibir, se bloquea el ciclo y se impide la llegada de nuevas bendiciones. La raíz de muchas dificultades con la prosperidad es esta desconexión con la ley del equilibrio. Algunas personas se enfocan solo en guardar y proteger, sin abrirse a expandir. Otras dan en exceso sin permitirse ser nutridas. Ambas posturas interrumpen el flujo natural. En la Cábala se enseña que el recipiente que se llena y no se comparte acaba por desbordarse, perdiendo lo que contiene. Esta enseñanza muestra por qué quienes se aferran con temor a lo que tienen terminan por perderlo, mientras que aquellos que fluyen, entregan y confían siempre encuentran nuevas fuentes que los sostienen, porque en el universo solo permanece lleno aquello que se vacía para volver a recibir. Quienes entregan todo sin reservarse también terminan drenados. Elena Blavatsky afirmaba que el universo no premia al que acumula, sino al que transforma y multiplica lo que recibe. En esencia, la riqueza no es una posesión estática, sino un principio dinámico de expansión. No basta con tener dinero o recursos, es necesario ponerlos en movimiento, permitir que crezcan, que circulen, que generen bienestar más allá del propio beneficio. No por obligación moral, sino porque así funciona la naturaleza. Un antiguo relato hindú cuenta la historia de dos ríos. Uno fluía generosamente, fertilizando la tierra y dando vida a su paso. El otro retenía toda su agua en un lago cerrado. Con el tiempo, el río prosperó, mientras que el lago quedó estancado sin vida ni movimiento. La enseñanza es evidente. La verdadera abundancia no es lo que se guarda, sino lo que se permite fluir. Florence Scovel Shinn lo decía con claridad. La prosperidad se multiplica cuando se comparte sin temor. No se trata de dar impulsivamente ni de ignorar la prudencia, sino de comprender que el miedo a la escasez es lo que la provoca. Quien actúa desde la confianza en que siempre habrá más, emite una vibración que llama a nuevas oportunidades. El problema es que muchas personas han crecido bajo una programación de carencia. Se les enseñó que dar es peligroso, que pedir es vergonzoso, que compartir debilita y que quien tiene mucho debe protegerse del resto. Pero las enseñanzas más profundas nos muestran lo contrario. El universo responde a nuestro nivel de apertura. Quien cierra la mano por miedo a perder, también cierra el camino para recibir. En la tradición sufí hay una historia sobre un comerciante que, temiendo gastar su dinero, lo guardó durante años sin disfrutarlo. Su intención era asegurar el futuro. Sin embargo, cuando quiso usar su fortuna, descubrió que ya no tenía salud ni fuerza para gozarla. Un sabio le dijo, «Has enterrado el oro, cuando podrías haberlo sembrado». La lección es poderosa. La riqueza que no circula se marchita. El dinero no es solo un instrumento para sobrevivir, sino una herramienta para crear, para expandir, para dejar huella. Los textos gnósticos enseñan que el ser humano es el canal a través del cual la abundancia del universo se manifiesta. No somos dueños absolutos de la riqueza, sino administradores conscientes. La Cábala habla del Tikkun Olam,
el principio de reparar el mundo. Bajo esta visión, la prosperidad auténtica no es personal, sino colectiva. La riqueza que solo sirve a uno es incompleta. Aquella que se comparte con sabiduría genera multiplicación y bienestar para todos. El error más común es creer que dar equivale a perder. Pero la metafísica sostiene lo contrario. Lo que se entrega con gratitud regresa ampliado. Esto no es superstición, sino una consecuencia natural del modo en que la energía se mueve. Dar es activar un ciclo. Compartir es confiar en el flujo. Y esa confianza, cuando es genuina, transforma la vida. Del universo se activa cuando alguien decide aportar al bienestar de los demás. Al ofrecer desde el corazón, se abre un espacio para que la vida devuelva con creces lo que fue entregado. Sin embargo, la ley del equilibrio no se trata únicamente de dar, sino también de recibir. Y ahí es donde muchos tropiezan. Hay personas que se sienten incómodas al aceptar ayuda, afecto, dinero o reconocimiento. Creen que deben hacerlo todo solas, como si recibir fuese una señal de debilidad o insuficiencia. Pero la abundancia no es solo generosidad hacia afuera, es también apertura hacia adentro. En los antiguos templos egipcios, los iniciados eran preparados no solo para adquirir sabiduría, sino para desarrollar la capacidad de recibir sin culpa. Aprendían a abrirse a la energía del universo sin resistencias internas, porque entendían una verdad clave. Quien no sabe recibir, limita su poder de dar. La mentalidad de sacrificio, tan exaltada por siglos, en realidad agota la energía vital. Muchas personas creen que deben entregarse hasta el agotamiento, sin notar que esto no es nobleza, sino desbalance. Dar sin recibir es tan dañino como recibir sin dar. Nikola Tesla afirmaba que el universo se rige por frecuencias de intercambio. Este principio está presente en todo: el aire que entra y sale del cuerpo, los alimentos que se consumen, la energía que fluye en cada vínculo humano. La prosperidad no es una línea recta, es una danza entre dar y recibir. Y quienes aprenden a bailar con ese ritmo descubren que la vida se vuelve más ligera, más generosa, más plena. La sabiduría tolteca lo resume así: el guerrero da sin miedo y recibe sin culpa. Eso es abundancia. Confiar en que el flujo nunca se corta, que lo que sale regresa, que lo ofrecido vuelve transformado. Comprender esta verdad transforma por completo la relación que se tiene con el dinero, con los recursos y con las oportunidades. Entonces surge una pregunta profunda: ¿se está permitiendo recibir en la misma medida que se da? Porque la prosperidad no es solo lo que uno brinda al mundo, sino también lo que es capaz de aceptar sin resistencia. El equilibrio es la llave, y quien aprende a sostenerlo descubre que la abundancia no se agota nunca, simplemente cambia de forma y vuelve a comenzar. Capítulo 15. La maestría de la abundancia. Vivir desde la plenitud. La abundancia real no es un punto de llegada ni una meta por alcanzar, sino una forma de habitar la existencia. No se trata de acumular cantidades, de llenar cuentas bancarias o de poseer más objetos, sino de vivir con una sensación interna de plenitud y confianza. Ser maestro en abundancia no significa tener más, sino alinearse con el flujo natural de la prosperidad. Es sostener una conciencia en paz, una certeza constante de que siempre hay, siempre llega, siempre fluye. Las tradiciones espirituales han repetido una y otra vez que la riqueza verdadera no depende del dinero, sino del nivel de conciencia desde el cual se vive. En el Corpus Hermeticum se afirma: el hombre que conoce su propia riqueza jamás la pierde. Esa frase encierra una verdad profunda. Cuando la abundancia se reconoce como un estado interno, ninguna circunstancia puede arrebatarla, porque ya no es algo que se persigue, es algo que se encarna, y desde ahí el mundo entero responde: rico, pero en realidad es al revés. Solo cuando cambia la percepción interna, la realidad comienza a transformarse. La abundancia no llega desde fuera, es el reflejo de una conexión profunda con la fuente infinita del universo. Elena Blavatsky afirmaba que el mundo físico es apenas una proyección efímera de la verdadera riqueza, la cual reside en la mente. Esta enseñanza revela una verdad poderosa. No son los factores externos los que determinan el flujo de prosperidad,
sino el estado interno de quien la invoca. Quien logra sentirse próspero incluso en medio de la escasez, comienza, inevitablemente, a atraer situaciones que reflejan esa percepción. El motivo por el que tantos viven en lucha constante con el dinero no es porque la vida les niegue la abundancia, sino porque operan desde una mentalidad limitada, de carencia y necesidad. En la Cábala se enseña que no se atrae lo que se desea, sino lo que se es. Esa es la clave. La manifestación no ocurre desde el anhelo, sino desde la identidad. Florence Scovel Shinn lo expresó con sabiduría. Cuando el hombre deja de necesitar, empieza a recibir. El apego crea tensión, y la tensión bloquea el flujo natural de la vida. La confianza, en cambio, libera, abre caminos, permite que las cosas lleguen con suavidad. Quien persigue el dinero desde la desesperación, lo aleja. Pero quien vive con la certeza de que el universo siempre provee, lo ve llegar sin esfuerzo. Un antiguo relato budista ilustra esta verdad. Un discípulo le preguntó a su maestro cómo podía atraer más riqueza. El maestro lo condujo a un jardín y le mostró 2 árboles, uno frondoso y cargado de frutos, y otro seco y sin vida. ¿Cuál crees que recibe más del sol y la tierra?, se preguntó. El que está lleno de vida, respondió el discípulo. Exactamente, dijo el maestro. El universo entrega más a quien ya está lleno, porque sabe que sabrá usarlo con sabiduría. Este principio es aplicable en todo momento. La abundancia no llega a quien la suplica con urgencia, sino a quien ya ha aprendido a vibrar en ella. No a quien la ve como una promesa lejana, sino a quien la encarna como parte de su ser. Los textos gnósticos enseñan que la verdadera pobreza es la ignorancia, no de información, sino de comprensión. La escasez no es solo la falta de dinero, es no entender cómo funciona la realidad. Quien cree que la riqueza es un privilegio para pocos, jamás podrá acceder a ella, no porque le sea negada, sino porque su mente, cerrada, no la permite entrar. La metafísica enseña que la prosperidad no es un asunto de suerte, sino de alineación. No se trata de hacer más, ni de buscar fórmulas externas, sino de calibrar la conciencia con la frecuencia de la abundancia. Nikola Tesla lo dijo claramente. El universo responde a la vibración que emite cada ser. La riqueza no se persigue, se sintoniza, y quien logra alinearse con esa frecuencia, aunque sus circunstancias parezcan limitadas, comienza a notar señales, oportunidades que surgen de la nada, conexiones inesperadas, recursos que llegan justo en el momento necesario. En la tradición sufí, se dice que el verdadero rico es aquel que se siente pleno, independientemente de lo que posea. Esa es la base de la verdadera maestría. La riqueza no se mide por el dinero, sino por la relación que se tiene con la vida. El que sabe sentirse completo antes de recibir más, abre el portal para recibir sin límites, pero el mayor obstáculo es que muchos siguen esperando que algo externo cambie para, recién entonces, sentirse bien. Sin embargo, la ley es clara. Primero cambia el ser, luego el mundo. Muchos que anhelan vivir en abundancia creen que podrán relajarse y disfrutar solo cuando consigan más dinero, el trabajo perfecto o alcancen cierto nivel de éxito. Pero esta creencia encierra una paradoja. El universo no responde al logro externo, sino al cambio interior. La transformación genuina no ocurre al alcanzar metas externas, sino al modificar la raíz desde donde se vive. Los antiguos alquimistas ya lo sabían. La transmutación más valiosa no era convertir el plomo en oro, sino elevar la mente humana. La auténtica alquimia ocurre cuando se deja de considerar la abundancia como algo distante y se asume como una verdad inamovible. No se trata de una meta, sino de una identidad. Un empresario alguna vez expresó: cuando dejé de preocuparme por el dinero y comencé a vivir con plenitud, la riqueza vino a mí. Esta frase revela una enseñanza poderosa. La prosperidad no nace de la búsqueda incansable, sino de alinearse con la certeza de que el flujo nunca se detiene. En los templos egipcios, los iniciados no recibían conocimiento sagrado hasta demostrar que su identidad había sido transformada, no porque el saber estuviera prohibido, sino porque solo quien había madurado internamente era capaz de comprenderlo. Lo mismo sucede con la abundancia. No es algo que se obtiene desde fuera, es algo que se activa desde dentro. La pregunta que cada persona debería hacerse no es
cómo consigo más, sino cómo me convierto en alguien que ya vive en prosperidad. Porque la realidad no es más que un espejo. Y cuando la identidad se eleva, el mundo exterior se reconfigura para reflejar esa nueva vibración. Así, la abundancia deja de ser un deseo futuro y se convierte en un estado presente.